Querida gente saludable, hablemos de 7 cosas que pueden estar saboteando tu pérdida de peso. Varias veces me han preguntado en consulta o en los videos por qué, si supuestamente están cuidando su alimentación, el peso en la báscula sigue igual. Realmente puede haber muchos factores, pero aquí te diré algunas de las causas más frecuentes para que si las identificas puedas cambiarlas y entonces bajar de peso. Toma nota. 1. Saltarte comidas o comer muy poco, sobre todo si no estás acostumbrado a hacer ayuno intermitente y además te quedas con hambre a propósito. Hay gente que cree que esta es una buena estrategia para perder peso, pero la realidad es que puede ser contraproducente. Cuando tu cuerpo detecta que estás comiendo muy poco, entra en un estado como de ahorro de energía y por lo tanto tu metabolismo como que se enlentece para ahorrar las calorías y energía de lo poco que estás comiendo. Por lo tanto no pierdes peso porque todo lo estás ahorrando. Por eso recuerda que lo importante es no comer poco sino comer mejor. 2. No cuidar la calidad del sueño. Mientras dormimos, nuestro cuerpo aprovecha para fabricar o ajustar algunas hormonas importantes para nuestro metabolismo. Por ejemplo, las que están relacionadas con el apetito. Por eso cuando no se duerme lo suficiente o no se descansa bien, estas hormonas se alteran y es probable que tengas mayor sensación de hambre. Además, dormir bien hará que tus niveles de estrés y cortisol se regulen. Esto es importante porque el cortisol elevado favorece la acumulación de grasa abdominal. Así que ya sabes, dormir bien te puede ayudar a bajar de peso. 3. La falta de actividad física. Ya sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero nos falta ponerlo en práctica. Queremos bajar de peso únicamente cambiando lo que comemos y una gran parte se puede lograr así, pero además necesitamos activar nuestro metabolismo y hacer que se gaste la energía que consumimos. Mi recomendación es que busques algo que te motive y que te entretenga para que puedas hacerlo sin que te cueste. En este post, que puedes ver en mi web, te cuento el ejercicio que hago yo y que me encanta. 4. Los azúcares escondidos. Probablemente si estás cuidando tu alimentación has decidido reducir o quitar el azúcar que le ponías al café, pero la realidad es que hay muchos alimentos que contienen azúcares escondidos y que dificultan tu pérdida de peso. Estos azúcares escondidos pueden estar en aderezos, salsas, yogures o incluso en el jamón de pavo que compras. Para esto, mi consejo principal es que prefieras alimentos antes que productos procesados, pero si los vas a comprar, entonces tocaría revisar un poco las etiquetas para ver que no tenga un exceso de azúcares. Ya sé que esto es todo un mundo, pero se puede conseguir. Si quieres unirte al reto para decirle adiós al azúcar, en el que te ayudo con el paso a paso, en los comentarios o en quierounadieta.com tienes más información. El quinto saboteador es la falta de agua. Necesitamos el agua para que nuestra digestión y metabolismo funcionen bien. Además, muchas veces confundimos la sed con el hambre, por lo que si no te hidratas correctamente, es posible que comas más de lo que necesitas. Mi recomendación es que tomes un promedio de 2 litros y que sea a traguitos durante todo el día. La cosa número 6 que puede estar saboteando tu pérdida de peso es tu entorno. Siempre digo que hay que rodearnos de líderes saludables. Esas personas que en sus hábitos están la actividad física y la alimentación saludable. Estar cerca de ellos hará que se te contagien estos hábitos y te sea más fácil cumplir tus objetivos. Y si no tienes un entorno así, entonces te toca crearlo. Sé un líder saludable para con los demás, pero también contigo mismo. Y por último, otro saboteador son las calorías hormiga. Estas calorías de pequeñitas cositas que vamos sumando a nuestras comidas y que se nos olvida contarlas. Por ejemplo, tú recuerdas que comiste una ensalada, pero no te acordabas que quizá el aderezo tenía muchas calorías. O quizá a media mañana te comiste una galletita y luego por la noche picaste un poco más de frutos secos. Todas estas calorías van sumando a nuestro total diario. Y si no ponemos atención a los alimentos por donde se nos cuelan, pueden ser las culpables de que no se baje de peso. Para esto mi recomendación es que tengas una planeación de tus comidas, con un menú, recetas y los ingredientes que usarás. Así evitarás estar metiendo calorías hormiga. Si quieres que te ayude con esta parte, podemos tener una consulta personalizada o puedes entrar a uno de mis retos saludables que puedes ver en quierounadieta.com. Y si quieres que te envíe este video con los 10 pasos que debes hacer para bajar de peso, déjame un corazón en los comentarios y suscríbete a mi canal para que no te lo pierdas. Espero que te haya servido el video, me ayudarás a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.